ustedes que el último registro o censo agropecuario que se realizó en el Ecuador data del año 2000? Sí, así como lo escuchan. Para abordar este y otros temas, además de sus implicaciones, hemos invitado esta mañana al señor ministro de Agricultura, Javier Lazo. Qué gusto que nos acompañe, ministro. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál es la importancia para el Ecuador y para el trabajo que usted ha venido realizando desde que fue nombrado ministro de esta cartera de Estado? La importancia de contar con un censo agropecuario que le permita acometer en acciones que tanto necesita el agroecuatoriano. Sí, bueno, muy buen día, Luisa. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Un censo agropecuario, un registro nacional agropecuario, como nosotros lo llamamos, es extremadamente vital, sobre todo ahora que la tecnología nos permite generar información y hacer prospección de información hacia los próximos 10 o 20 años en muchos casos. ¿Qué repercusiones ha tenido el hecho de que no haya existido un registro en los últimos 19 años? ¿Cómo afectó su trabajo o lo ha afectado al punto de que usted ha tenido que en el andar empezar a realizar ese registro? Bueno, la tarea obviamente se complica. Yo le cuento que desde el año 54 que se hizo el primer censo agropecuario, a la fecha ya debimos haber hecho alrededor de por lo menos unos 10 censos agropecuarios. ¿Y por qué se complica? El último que fue hecho, efectivamente, fue inició en el año 99, se concluyó en el año 2000, ya casi son 20 años, y se necesita como llamamos, la Big Data, toda esa información que en ese tiempo se pudo haber georreferenciado y poder ahora hacer que no solo un censo agropecuario sea más económico, sino que sea más actualizado en cuanto a generación de información. Hay muchas zonas que deben de ordenar su producción, que debe planificarse mejor. Tenemos una amenaza mundial que son los temas de cambio climático, y con la información y con las políticas públicas agropecuarias, que obviamente son apoyadas por mejor información, permite ser más eficiente en el ordenamiento del sector. ¿Cómo marcha ese nuevo registro, aquel que se está estructurando a partir de que usted ha asumido el Ministerio del Ramo? Sí. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuándo estaría listo? Bueno, lo primero que hicimos al inicio de la administración es poder encontrar los recursos para poder iniciarlo. Estamos en la etapa preregistral. Esto nos toma alrededor de 6 meses. Ya lo iniciamos. Entonces, alrededor del mes entre agosto y septiembre estaríamos tentativamente iniciando la etapa ya registral. Eso nos va a ir generando información en tiempo real y esperamos concluirlo en el primer cuatrimestre del siguiente año. Con ello se podrá cometer en las acciones que requiere el agroecuatoriano. Y quiero partir de esa premisa, ministro, para hablar de Manabí. Manabí pues fue una provincia de las más afectadas y devastadas en el terremoto del 16 de abril del 2016. Concretamente, desde el Ministerio de Agricultura, ¿qué acciones se han emprendido para beneficiar a los pequeños y medianos productores de esa provincia? Bueno, no solo en Manabí, sino también en los ríos, en Guayas, en las provincias más afectadas, principalmente los ríos y Manabí. Efectivamente, una vez que las aguas están ya bajando, está calmando un poco el invierno, a pesar de que abril, como dicen, lluvias mil. Tenemos que estar muy alertas, actualizando semana a semana la información. ¿Cuál es el balance de pérdidas en materia de cultivos, en materia de cabezas de ganado, de aves de corral? En total, en todo el sector tenemos afectaciones totales que llegan alrededor de 9.000 hectáreas en promedio. 9.000 hectáreas en promedio. Sí. Afectaciones totales, afectaciones parciales que están dentro de ese número son alrededor de 65.000 hectáreas de afectaciones en toda la zona. En el caso de Manabí tenemos pólizas emitidas por alrededor de 24.000 pólizas, y eso nos permite mejorar la reactivación de los sectores. Hay unas cosas importantes que nos deja el invierno, bueno, no solo donde hace el golpe de agua el invierno, porque por ejemplo en la zona de playas de Vincias, por ejemplo, el río no es que se desbordó, sino que el río rompió muros. Y eso quiere decir que la intensidad del invierno fue muy fuerte. La precipitación está siendo muy parecida a la del año 2012, pero las afectaciones son mayores. Eso quiere decir que los efectos del cambio climático, en términos de intensidad de lluvia, son mucho más acentuados. Porque el problema no termina aquí, el problema ahora viene en la época de verano, con una sequía mucho más prolongada. ¿Y qué hacer para que aquello no se vuelva en contra ya de la golpeada situación del agricultor? Bueno, primero, mucha asistencia técnica, mucho acercamiento con la banca pública para la reestructuración de deudas, el refinanciamiento también, en zonas, actualizando los mapas también de vulnerabilidades. Por ejemplo, la zona de Rocafuerte. En un periodo de 10 o 12 años tenemos 3 o 4 inundaciones permanentemente. Ahí el crédito no solo tiene que ser reactivador,
sino que tiene que ser orientador. Ese es el compromiso. ¿Y qué eso es lo que estamos trabajando. Reunir como requisitos para poder acceder a esos créditos? Sí, déjeme para terminar esa pregunta. Ese crédito es tan necesario porque se orienta a que un productor, además del crédito de siembra y cosecha, necesita también crédito de activo fijo para riego, para ser menos vulnerable precisamente a esto. Nuestras políticas públicas para el sector agropecuario quieren aterrizar en acciones de corto, mediano y largo plazo, pero definitivamente tenemos que dar soluciones de una vez por todas en zonas de alta vulnerabilidad para no pasar las penurias que tenemos que pasar en cada invierno. Oiga, esto es lo que se llama el control de inundaciones y viene muy a colación a propósito de esta reunión que el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, de sus ministros de Estado, entre ellos ustedes, han tenido con los prefectos electos. Mire usted que en campaña todos estuvieron por aquí y uno de los compromisos de cada uno de ellos era trabajar precisamente por el hombre del campo, por el agro. No hay una interferencia o irrupción de competencias. ¿Se puede trabajar con los prefectos electos en cada una de las zonas rurales de sus respectivas provincias? Por supuesto, no solo prefectos, sino también a los alcaldes. Nosotros nos estamos acercando a ellos porque somos complementarios en muchas cosas. Si nosotros tenemos las competencias para dotación de riego parcelario, sin una obra de captación y conducción de agua, no podemos llevar a hacer nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de articularnos muy bien, armonizar nuestro trabajo, trabajar en equipo, independientemente de qué partido, ideología, o de qué ideología sea. Tenemos que trabajar tratando de recuperar al sector agropecuario. Y una de las cosas que podemos trabajar con mucha fuerza es planificar mejor las obras hidráulicas que se necesitan para dotar riego para el campo. Oiga, pero ¿hasta dónde se puede articular, verdad, el trabajo en conjunto cuando la deuda a las prefecturas, de acuerdo a lo que dice este titular de prensa, pone en riesgo la vialidad? Y aquello también es fundamental, tener buenos caminos vecinales, tener buenas carreteras para que el agricultor y el campesino pueda sacar su producción. ¿Cómo van a hacer allí? Como que no hay concordancia. Todos tenemos que sensibilizarnos a la hora de usar los recursos públicos, hacerlos más eficientes, priorizar muchas cosas. Nosotros también en nuestra institución tenemos que optimizar todo. En kits agropecuarios, por ejemplo, 106 millones en todos los años anteriores, y eso, si bien es cierto, ayuda, pero hay cosas fundamentales que también se deben aterrizar a través de una política pública mucho más eficiente para reactivar a los sectores. El sector agropecuario es un dotador de empleo para la economía en un porcentaje muy importante, más del 27%. Solo el sector primario, el sector de agroindustria incorpora mucho más. Claro. Oiga, y hablando de sectores generadores de plazas de trabajo, directo e indirecto, yo quiero hablar del sector bananero. Y quería preguntarle por este controversial y polémico impuesto único que grava al sector del banano desde el gobierno de Rafael Correa. El sector pide una reforma a la ley de régimen tributario interno. ¿Cuál es su postura frente a este pedido? ¿Es viable? ¿Se puede lograr? ¿Qué le responde usted a los bananeros en este sentido? Bueno, se puede lograr y muchos de los gremios saben que estamos trabajando también, así como en todas las cadenas, también por el sector bananero y platanero. Y en cuanto primero quiero decirle al banano, que grava al banano. Efectivamente se está revisando, hay una solicitud, hay una propuesta de parte del sector privado. ¿Qué consiste en? Tratar de acortar, digamos, entre la diferencia entre el costo de producción, el costo de la fruta y el valor FOB de exportación. ¿Y cuál es su postura frente a esa petición? Mi postura es que sí debemos revisarla y que debemos trabajar junto con el Ministerio de Finanzas, con el SRI, para poder llegar a un buen acuerdo que nos permita tener mucho más competitiva. Pero quiero decirle... ¿Y cuál sería ese buen acuerdo, ministro? Perdóneme que sea incisiva en este tema. Revisando la parte del impuesto único a los productores y también a los exportadores, haciendo equitativa ese porcentaje de retención. ¿Cómo marchan esas negociaciones? ¿Cómo marchan esos diálogos? ¿Cuándo habría una resolución al respecto? Estamos muy sensibilizados, tenemos también otras cosas que son de una importancia, digamos, de carácter urgente, y lo estamos abordando. Créanos que vamos a tener noticias en los próximos semanas y meses. El compromiso es ese, dar una solución a aquello. Totalmente. Oiga, ministro, otro tema interesante, las clases han comenzado y hay que rescatar las cosas positivas, y algo que a mí me pone muy contenta, ¿verdad?, es ver cómo en el agro se han reaperturado las escuelitas rurales, y aquello ha tenido una acogida y una alegría bárbara en cada poblado. Totalmente. Nosotros con el Ministerio de Educación venimos trabajando de la mano ya hace
algunos meses atrás, para hacer que ese bachillerato técnico productivo en los colegios agropecuarios, porque tenemos colegios insignes en todo el territorio nacional que pueden haberse convertido en institutos agropecuarios como escuelas de agricultura a nivel mundial, y que han sido abandonados. Ahora queremos darle, correr contra el tiempo y darle otro pragmatismo a eso. Por ejemplo, el crédito vivencial para los jóvenes en el bachillerato técnico productivo. Fabuloso. ¿En qué consiste? Eso es algo que poder hacer un emprendimiento en la última etapa en este bachillerato técnico productivo, poder hacer un emprendimiento, solicitar un crédito real a una tasa real, para vivir el crédito, eso es muy importante. Independientemente que fracase, hay que motivar el emprendimiento agropecuario, hay que motivar a los jóvenes. Nuestro relevo generacional se ve muy comprometido para los próximos 15 o 20 años y eso nos pone en riesgo en nuestra estructura productiva. Ministro, nos dicen que nos queda menos de un minuto de entrevista y algo que me llamó mucho la atención en su cuenta de Twitter es algo respecto a los agrotubers. Oiga, cuénteme, ¿qué es eso? Y los jóvenes que a lo mejor nos están viendo a esta hora de la mañana y que pueden tener ideas interesantes para ir al rescate del agro ecuatoriano, ¿qué deben hacer? ¿En qué consiste y cómo se inscriben y participan? Bueno, básicamente es motivar a los jóvenes, sobre todo rurales, con muchas ideas que ellos tienen, tratando de, primero, visibilizarlos mejor, abriéndole estas oportunidades, estas plataformas que no cuestan, que son creativas y que nos permiten conectarnos en la comunidad de jóvenes ¿Cómo rurales. participan? Bueno, se inscriben, ahí está la información en nuestra página web, se inscriben. Como un youtuber se filman con sus ideas creativas. Yo ya lo hice y más bien todo el equipo del Ministerio de Agricultura y Ganadería también lo está haciendo. ¿Cuál es la Cuando página tengamos web? una idea en agricultura.gov.es, cuando tengamos una idea creativa podemos grabarlo y podemos comunicarlo y aprender de otros también. Lo más importante es estar conectados y hacer que todo el sector agropecuario entienda que tenemos un problema mayor en nuestra estructura productiva y el joven rural tiene que continuar en el campo. Enhorabuena. Ministro, el tiempo de la entrevista ha concluido. Hemos tratado de pasar rápidamente revista a los temas de coyuntura y aquellos más importantes. Lo comprometemos para que nos acompañe en otra oportunidad. Muchas gracias, Luis. Amables televidentes, ha sido la intervención de Javier Lazo Guerrero, ministro de Agricultura y Ganadería. Vamos a ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.